hoy vamos a recordar no solo el domingo de resurrección, hay que hablar de esto. Yo creo que es un tema pertinente en cualquier momento del año, en cualquier momento de que nos reunamos o que hablemos entre nosotros. Así es que es un tema para edificarnos. Y lo que el título de "¿Y si la historia no terminó ahí?" es por eso, ¿no? Porque ustedes han visto tanto, igual que yo, crucifijos. ¿Y qué te comunica un crucifijo? Un Cristo muerto, clavado en la cruz. Horrible, ¿no? Una muerte de cruz. Entonces es como, pues ese era el estilo romano. Ya cuando vemos en la historia los franceses, como creo que ellos inventaron la guillotina, pues imagínate pintarte una guillotina chiquita aquí así. No es nada atractivo, ¿verdad? Pues eso es, una crucita no es nada atractivo, pero se ha vuelto el símbolo. Cuando en realidad, fíjense que yo solo en una iglesia he visto, y católica, que era una estatua como volando en el aire, arriba del púlpito estaba esa como en bulto, como estatua, pero iba como flotando en el aire. Y yo digo, qué buena idea tuvieron aquí. Después conocí al arquitecto que diseñó esa iglesia, y era una iglesia con unos vitrales muy contemporánea, nada de la tradición de lo que son las iglesias católicas. Y entonces yo le pregunté a él, y me dijo, mira, cuando yo diseñé eso, yo no era cristiano, me dice. Pero fíjate que siempre lo que más me atraía a mí del cristianismo era la imagen del Cristo resucitado y no del crucificado. Después que conocí a Cristo, pues claro, hice bien y sin que yo supiera, dice, nada de Dios, dice. Pero siempre me atraía más la imagen de la resurrección que la de la crucifixión. Y le dije, lo felicité, ¿verdad? Le dije, qué bueno. Y ya estábamos hablando que los dos habíamos confiado en Cristo, ¿no? Qué bueno que en esa... hubo una persona que pensó en eso, pero yo no he visto mucho eso. De verdad que... la otra cosa es que hay una tumba vacía. Ustedes saben que mucha gente, pero millones de gente van a Jerusalén en busca de que les muestren la tumba vacía. A mí no me atrae mucho, sinceramente, porque dicen que hay 3 tumbas. Si eres católico, te muestran una. Si eres evangélico, te muestran otra. Y si eres de otra, por ahí, ¿verdad? Un agnóstico, no sé qué, te muestran otra. La cosa es que es muy comercial, ¿no? Para saber cuál realmente arqueológicamente es la correcta, no se sabe, ¿verdad? Después de 2000 años, lo que sí se sabe es que no hay cuerpo, no hay esqueleto, no lo hay. Y ya ven ustedes cómo se investiga hoy en día, ¿no? Los arqueólogos, las excavaciones han ido descubriendo tantas cosas, pero esa calavera no se encuentra, no la van a encontrar. Y yo quisiera que trajéramos como Cristo no acabó en la tumba, pero en nuestra vida todos hemos sufrido una que otra derrota, ya sea en nuestra área profesional, en nuestra área familiar, en nuestra área de relaciones.
personas que de repente se pueden volver como tus adversarios. Todos tenemos algo en la vida, al pasar los años, algo que cuando lo recordamos no lo vemos como una victoria, al contrario, lo vemos como, wow, sí, esto fue tremendo, eso fue terrible. Pero ¿cómo podemos aplicar esto que vamos a ver para que veamos que esa victoria, Vicky, bonito tu nombre, que esa victoria de Jesucristo, porque eso es lo que es la resurrección. Y ya vamos a ver la reacción de los mismos discípulos al leer el pasaje que vamos a leer de Lucas. Pues tal vez hay algo en tu vida que tú piensas, nunca voy a levantarme, estoy sepultado. Eso me ha afectado y no debería ser así, porque la historia no termina ahí, así como la historia de Cristo no terminó en la cruz, no terminó en un sepulcro. Entonces, si la victoria de Él es nuestra, o pongámoslo como pregunta, ¿la victoria de Cristo es mía? Entonces, si es mía, todo puede cambiar en mi vida. Aún ese evento que lo he visto siempre como algo que... Les voy a contar así brevemente algo que me acordé hoy. Tuve un cliente que quedé tan mal con ese cliente, pero tan mal, Inés sabe, era un doctor que me pide que le diseñe la casa, le encantó el diseño y a construirla, bueno, yo era supervisar y yo recomendé un maestro de obras con todo su equipo de constructores y yo lo supervisaba. Y el doctor confió en mí y todo iba muy bien. Hasta que un domingo me llama y me pide que llegue a la construcción. Las paredes iban como a la altura de las puertas tal vez, o un poco más arriba, no recuerdo, pero era una casa de 2 pisos, estábamos comenzando la casa. Y resulta de que él descubrió, llevó a alguien. La casa era, bueno, como tengo 2 arquitectos aquí enfrente, de albañilería reforzada. No tenía, en buena parte de la casa no habían así como castillos y columnas, sino que el bloque mismo iba relleno de concreto y tenía un buen agujero. Ahí va un acero vertical y a cada tanto un acero horizontal. Ustedes saben, ¿no? Albañilería armada porque es económico, pero tiene que ser hecho con todo el cuidado del mundo porque no es la misma mezcla con que se pega el bloque que la que se rellena. El agujero tiene que ser ya con gravín y es concreto. Y la varilla tiene que ser, ¿verdad? Un buen acero, todo. La cosa es que yo había hecho varias construcciones así ya. Y funciona súper bien. Hasta 2 pisos no hay problema. Bueno, en Colombia hay edificios en ladrillo de 4 pisos a pura albañilería armada. Esos son especialistas. Entonces me muestra el doctor que se miraba el bloque, la última fila de bloques, la varilla que salía y ellos picaron hacia abajo y la varilla no estaba desde abajo, desde la cadena que va abajo, que viene como de cimiento, tiene que venir el acero desde allá abajo, no parecía una antena, no había nada, estaba ni concreto, estaba hueco, fue fácil. Y me enseñó, pero varios en esta pared, en aquella pared, en el otro cuarto.
O sea que me habían hecho habían levantado rapidísimo, claro, y rellenando, como se les paga por metro cuadrado, habían avanzado bien rápido porque no estaban haciendo el trabajo, que es más demorado, y ir poniendo el horizontal, sí, porque ese es más fácil de verlo, pero el vertical, que es el principal, no venía de abajo. Y me dice, arquitecto, mire lo que le están haciendo aquí a usted. Esta casa se va a caer. Y qué vergüenza. Le dije, doctor, tiene toda la razón. Se le va a hacer como está en los planos, como tiene que ser, pero qué vergüenza. Y bueno, y después hicimos todo como tenía que ser. De mi dinero yo ya no podía cobrarle al doctor. Ya me había pagado porque... ¿Y ustedes creen que ustedes vuelven a ver a esos obreros? Ya no los vuelven a ver. Ellos simplemente migran para otro lugar a engañar a otro. Y ese señor tenía a su esposa, sus hijos. Era un hombre que yo conocía. Y cuando le reclamo me dice que me va a ayudar a repararlo y todo. ¿Al maestro? Al maestro, sí. Pero ya eso es una derrota. Eso es algo vergonzoso. No se me olvida. No se me olvida, pero gracias a Dios yo seguí trabajando como arquitecto. Si yo me quedo sepultado hubiera dicho, no, yo no sirvo ya para esto. Hasta aquí llegó mi profesión. Realmente se le reparó y eso es lo más que se podía hacer. Pero el daño de la ética, de la relación, ese doctor ya ni me quería ver. Y yo por vergüenza tampoco lo quería ver. Porque sí, da mucha vergüenza. No sé cuántas historias pueden haber en la vida de uno que son así, que son como una derrota, pero tenemos un Dios perdonador y no es que, pues no importa, yo puedo ir fallando por la vida. No, es que genuinamente Dios te recupera, Dios te saca de ese hoyo. Pero sí eso es algo material, pero hay dinero de por medio, hay relaciones con las personas, entonces no es simplemente, yo se lo reparo y punto, y ya. Hay más cosas atrás. Así es que todos en la vida de repente le fallamos a una persona, le fallamos por algo, y luego, pues sí, está la buena acción de pedir perdón. Si no fuéramos creyentes, no, pues ni entendemos lo que es diría yo, esa responsabilidad, esa ética de pedir perdón, subsanar, resarcir, o sea, como dijo el cobrador de impuestos. Y si a alguien le he robado, se lo devuelvo el doble, dijo. ¿El doble, dijo? Sí, creo que sí. Entonces, pero fue hasta que conoció al Señor Jesucristo. Dejó de robar ese hombre, ya no roba más bien quiero pagarle a los que les debo. Eso es una victoria. Hay una derrota, pero hay un aprendizaje, porque así somos los creyentes. Dios nos da, en esas derrotas viene una gran victoria. En eso es lo que redunda. Al final, yo puedo hablar de ese evento con ustedes tranquilamente, porque de esa victoria Dios me enseñó mucho. Claro, eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Vamos a leer el pasaje que está en Lucas 24, del 1 al 3, la resurrección. Entonces dice, y el primer día de la semana es el domingo, ¿verdad? Ustedes saben que los judíos desde el viernes en la noche ya dejan ciertos preparativos. Por ejemplo, lo que vas a hacer el domingo, ya desde el viernes, porque el sábado no vas a hacer nada, se supone, ¿no?
el sabbat, que vas a guardar el sábado. Nosotros no tenemos esa costumbre, pero ellos eran muy estrictos, y todavía los que judaizan son muy estrictos en guardar el sábado. Entonces, el primer día es el domingo, muy de mañana fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas, madrugaron, pero desde el viernes ya están preparando qué van a llevar, ¿verdad? Así es, que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es eso? Póngase a pensar. Nosotros de repente caemos en un poco de simpleza en decir, sí, Cristo resucitó. Óiganme, eso es un evento. Es como que nos inviten a un velorio y cuando llegamos nos digan, no, ya no hay velorio, porque el muerto se paró y se fue, está vivo, ya no hay velorio. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces, sin difunto no hay velorio, ¿verdad? Entonces, acuérdense que esa resurrección también es nuestro perdón, porque si no se hubiera quedado en uno más que se proclamó el Mesías. Pero no, él sí es el Mesías, él sí, esa muerte fue expiatoria. Y por esa prueba de la resurrección es la que hoy nos mueve a nosotros a estar con esa gran seguridad. Él murió para pagar toda nuestra culpa y después resucitó. Cambió la historia de la humanidad. Eso cambió todo. Por eso estamos hablando de esta serie. Es un cambio total. Si no, esto fuera como dice Pablo en Romanos. Y si Cristo no resucitó, nosotros somos dignos de lástima. Pero no es así. Sigamos leyendo el pasaje. Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Esto es impactante. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que habló cuando estaba aún en Galilea, como dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas llegan y no está. Yo me pongo a pensar, Dios tiene un control de todos esos detalles, ¿no? Esas mujeres no hubieran podido remover esa gran roca que lo que se acostumbraba en esos sepulcros. Acuérdense que José de Arimatea pidió permiso y le dieron el cuerpo, porque él, a pesar de que era de las autoridades de las religiosas, él era temeroso de Dios. Lo seguro es que él haya confiado en Jesucristo. Y él pidió para darle una sepultura digna en un sepulcro que no había sido usado, dice. Lucas es un historiador. Él nos hace un relato muy, muy bueno, con detalles como eso, como un sepulcro que no se había usado. Entonces, acuérdense que había una guardia romana, no era así nomás, pero ¿por qué las mujeres ya fueron hasta como que lo iban a ir a ungir, ¿no? Lo que hacen con los difuntos, que los dejan con esos ungüentos aromáticos y todo. Pero ¿quién les iba a mover la piedra? Y lo que encuentran son los lienzos, ¿no? Y la tumba vacía, pero la piedra es removida. Todo eso son detalles que solo Dios
está manejando. Los ángeles les dicen lo que Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea resucitado y resucite al tercer día. Que sea crucificado y resucite al tercer día. Les está repitiendo las palabras que Jesús ya les había dicho. Pero son cosas como cuando nosotros leemos a veces un pasaje y que no lo entendemos o creemos que lo entendemos, pero cuando lo releemos encontramos algo nuevo, algo más allá, que uno dice: esto, ¿por qué yo no me había fijado en esto? ¿Por qué ahora lo veo diferente este pasaje? Dios me está enseñando algo nuevo, porque lo leímos y pasamos por él sin entenderlo totalmente, o entender algo muy superficial, y luego entendemos algo más profundo. Eso está pasando. Al repetirles el pasaje, se los está haciendo ver, porque buscan entre los muertos a alguien que vive. Qué claros fueron, usaron los ángeles esas palabras para acuérdense que estaban perplejas. Cuando uno está perplejo, uno está así como dicen, está cayéndole el 20. Están en shock. Miren, una vez recuerdo que un pitcher, mejor dicho, yo me puse de pitcher a lanzarle a un bateador, pero yo era un jovencito de colegio, como de 15 años, y ese bateador era un tremendo bateador que jugaba en la liga y que hacía grandes jonrones. Pero es que era increíble, ese hombre, de 5 veces que iba al bate, 3 eran jonrones. Y yo voy solo a pasarle la bola, no a hacerle de pitcher, sino que para que él, ¡pum!, estaba bateándole, y todos allá iban jardineros, ¿no?, a recoger el gran pelotazo, el fly, en inglés, no lo sé en español, el globo. Entonces, batió, pero hacia mí, una línea que ni la miré. No me dio ni tiempo. La cosa es que me raspó en la frente. La pelota siguió, pero me dio tal raspón en la frente que yo caí de espaldas, y cuando abrí los ojos estaban las caras de mis compañeros viéndome. Y yo, ¿qué pasó? Estaba perplejo. No sabía ni lo que había pasado. Les digo esa pequeña anécdota para que cuando uno está perplejo no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Está queriendo digerir en su mente qué es lo que ha pasado. Estas mujeres estaban perplejas. Sigamos leyendo. El 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los ángeles le repitieron esas palabras. Les dijeron, bueno, ¿no les dijo pues que era necesario que él fuera crucificado y después resucitar? Ustedes ya lo habían escuchado. Les cae el 20. Entonces se acordaron de sus palabras. Eso debe haber sido maravilloso. Eso debe haber sido reconfortante. Ellas lloraron viendo la muerte de él. Álvaro hoy me estuvo contando la muerte de su periquito. Una periquita que lo saludaba en cuanto entraba. Para Álvaro, hoy me lo contó con mucho sentimiento. Lo siento, le dije yo. Estas mujeres vieron, ellas amaban a Cristo. Ellas lo vieron hacer como nos gustaría a nosotros haber estado en esos milagros, en esas prédicas, en esos momentos gloriosos de que la palabra, Él es el verbo de Dios.
Él estaba hablando todos los días, lo seguían. Eran un montón de mujeres, era un grupo de mujeres. Acuérdense que las mujeres en ese, bueno, y todavía en Oriente las mujeres están en la lucha de que sean reconocidas como igual al hombre, pero en la cultura judía, que es la que más respetaba a la mujer en esos años, en esos siglos atrás, que es una de las culturas donde la mujer tenía un papel mucho más digno, porque todavía en esas culturas de Oriente Medio y de Oriente no tienen un papel digno, pero habían un grupo de mujeres que siempre estaban ahí. Bueno, a los discípulos los potenciaron el dinero de muchas mujeres que confiaron en Cristo y que eran mujeres pudientes y que les dieron fondos para la campaña evangelística que ellos estaban haciendo. Las mujeres tienen un papel increíble. Desde aquí estamos viendo ya un papel preponderante. Sigamos leyendo. ¿Qué hicieron estas mujeres? Y volviendo del sepulcro, anunciaron todas las cosas a los 11. ¿Por qué 11? ¿Por qué no 12? Judas ya se había ahorcado el pobre. A los 11 y a todos los demás. O sea, era un grupo más que 11. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. ¿Ven cómo es Lucas, que era un profesional, era médico? No es de los que estuvo ahí al pie con los otros discípulos, pero era el que escribía de la boca de los testigos oculares. Esa es una joya si lo vamos a ver como libro histórico, escrito por una persona que sabía contar la historia. Y como ellas eran los testigos oculares, las que fueron allí, les escribe sus nombres, pero dice, y el grupo que estaba con él, mínimo eran de 6 a 9 a 10 personas. Esto no se hizo así como a escondidas, como muchos creen que, así es que ocultaron sus discípulos ocultaron el cuerpo y por allí lo deben de tener, y lo anduvieron buscando. Lo buscaron por mucho tiempo. Si realmente hubieran hecho eso, lo hubieran encontrado. Y dice la Biblia que hasta hoy se dice eso. Y es cierto, mucha gente dice, no creo. Los que se oponen, ¿no? Pero nosotros, esa resurrección debe de servirnos, uno, porque es un ánimo, ¿cómo se dice? Es una verdad que nos da respaldo de que nosotros podamos hablar de Jesucristo. Ellas salieron a dar esa buena noticia y ese honor les pertenece a las mujeres. Dios les dio ese honor a las mujeres. Dios hace las cosas de una manera que no lo entendemos muchas veces, ¿verdad? Usó, por decir así, a un grupo de mujeres que no tenían crédito en los juicios como testigos. Solo los hombres podían ser testigos para juicios. Y Dios usa a las mujeres que no tenían la credibilidad legal. Así es Dios. A lo débil, a lo menospreciado, a lo que el mundo no le da valor, Dios lo pone en su lugar. Y así lo podemos ver aquí.
Lucas escribe los nombres de estas mujeres porque se basa en los testigos oculares. Una frase aquí: cuando Cristo resucita en tu corazón, tu boca no puede quedarse en silencio. Cuando uno tiene una buena noticia, uno no dice, mañana hablo con Inés. Muy raro, tal vez porque se me olvidó. Y el día siguiente le digo, Inés, te conté qué pasó con esto y esto y esto. Sí, si querés contármelo otra vez, pero ya me lo contaste. Es que las buenas noticias uno corre a decirlas. Pues así debe de ser esta buena noticia. Estas mujeres, ahora miren a los hombres. El 11, pero sus palabras les parecían a ellos locura y no las creyeron. Esto es increíble. Los apóstoles no la vieron venir, como dicen, no la vieron venir, no lo creyeron, no se lo esperaban. Y el Señor se los había dicho, pero no lo esperaban, estaban como derrotados. Pero por lo menos cuando les dijeron, ahí hay una buena reacción. El extrovertido, el que le dijo al Señor, si eres tú, haz que yo camine también sobre las aguas. ¿Qué hizo este hombre? En el siguiente verso. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Corrió. Ese hombre quería inmediatamente saber cómo era eso. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Se fue pensativo, se fue meditabundo. Pero yo me imagino que Pedro corrió porque él quería que eso fuera verdad. Poco tiempo atrás, tal vez, 3 días atrás, había llorado por haber negado a Jesús. O sea, Pedro tenía un sentimiento encontrado, mejor dicho, tenía una culpa horrible. Y que ahora esté resucitado, eso le daba todo, ¿no? Le daba redención. Pedro estaba sintiéndose culpable todos esos días, estaba abrumado. Y que le digan, la mujer resucitó, salió corriendo. Si eso era verdad, él quería saberlo ya. Y vio los lienzos. Entonces, ¿qué trabajo ese, no? De desliar, después doblarlos y dejarlos ahí. No puede ser que... ¿Quiénes lo iban a hacer? Los discípulos. Pero no puede ser eso. Este es el relato verdadero. La gente no respeta la Biblia. No respeta la Biblia. La Biblia este es un libro, no solo, nosotros sí sabemos que es revelación de Dios, pero también está la parte humana del que lo escribe. Dios usa a las personas, y esto está escrito de una manera que nos trae a nosotros también el mismo asombro. Deberíamos de estar constantemente trayendo a nuestra mente, Señor, tú resucitaste. Cuando estamos en dificultades, cuando queremos que Dios haga algo por una persona o por nosotros mismos, allá en nuestra parte psicológica, que es más difícil, porque son cosas del pasado que nos están afectando hasta el día de hoy. Señor, si tú resucitaste, si es imposible, mi situación, mi problema no es nada para ti. Yo sé que tú me vas a dar salida. No es nada. La esperanza nos mueve a correr
no a quedarnos sentados. Es que nos da una esperanza, pero completa, de que Dios es Dios. Entonces, cuando hay esperanza, no te quedas como la víctima, no te quedas ahí como, ay, no. En mi caso, de decir, qué mal profesional soy. Yo no debería ni de estar haciendo estas cosas. Qué mal que hice, cómo me fue tan, esa persona nunca me va a perdonar. Y ahí te puedes quedar sepultado. Dios te da esperanza. Lo que te define es la esperanza en el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que te saca adelante en la vida. Entonces, la resurrección no solo es el día de domingo de resurrección para recordarlo, es para vivirlo, es para tenerlo presente en mi vida y también para impulsarme, así como estas mujeres que lo primero que hicieron fue ir a decirles, óiganme, resucitó, ya no está allí. Los ángeles nos dijeron y nos recordaron sus palabras. Fueron a predicarle a los deprimidos discípulos, encerrados. Creían que los iban a matar a ellos también. Hay toda una razón humana para pensar eso. Pero ¿por qué después estos pudieron predicar tan osadamente al mundo entero? Porque ese hecho de la resurrección debe de movernos, debe de hacernos, esto es la verdad de Dios. Esa es la importancia de la tumba vacía. En 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sabemos dónde vamos a estar el día de nuestra muerte. Sabemos que resucitó y pagó nuestros pecados. Entonces, la victoria de Cristo también es mi victoria. Eso lo sabemos. Esa es nuestra salvación. La cosa es vivirlo, aplicarlo, predicarlo, enseñarlo. 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí venció. No debemos caminar como derrotados si Cristo ya ganó la batalla. Deberíamos de caminar como victoriosos. Es bonito cuando hay momentos en la vida que son como, son inspiradores, ¿no? Hay momentos en tu vida que, ya sea porque un hijo te dé una gran satisfacción, ya sea porque tú mismo has logrado vencer algo dentro de ti que tú dices, wow, sí, pude hacerlo. Hay momentos victoriosos. Pues Dios quiere que caminemos así, que no como derrotados, porque también hay momentos de derrota, sino que Cristo ya ganó la batalla por mí. Eso es la resurrección. Es la prueba más grande que Dios nos pudo dar. Hay gente que te dice, cuando tú le dices, si le preguntas, ¿tú sabes si hay vida después de la muerte? Pues nadie ha venido del más allá para contarnos. Sí, si hay uno que vino del más allá y te queda viendo. ¿Quién? Jesucristo. Yo he visto caras de personas que quedan o de incrédulos, como quien dice, estás loco, o como quien dice, como quien dice, pues cuéntame, ¿cómo es eso? Y yo he visto caras de personas que sí les ha cambiado su mente, el saber que
de la resurrección. Porque sí hay uno que vino y nosotros lo sabemos y nosotros tenemos esa verdad y nosotros somos los llamados a predicar esa verdad. Y predicar no es como pararse en una plaza para... No, predicar es hablarle a la gente. Pues el uno a uno es mucho más efectivo que una gran prédica a miles. Sí hubo un tiempo, y yo vi que predicadores de multitudes, la gente se compungía. Pero ya pasaron esos tiempos, sinceramente les digo. Las redes han venido a ser ahora esa plaza de predicación. Pues usemos las redes. Pero sí, ya los tiempos en que la gente iba a una plaza y que escuchaba a alguien allá enfrente, ya pasó. Fue nuestra generación, Álvaro. Ya hoy en día son las redes y son los tales influencers que no están predicando. Pues sí hay unos pocos y gloria a Dios por ellos. Hay muy pocos que sí se atreven y lo saben hacer, pero eso es. Bueno, aquí terminamos. La historia no acabó allí. La victoria de Cristo también es nuestra victoria. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Así dice el versículo. Señor, te agradecemos por esta plática, por la bendición de entender de que nos has escogido, de que tenemos la verdad, de que tú nos das la esperanza verdadera y que vamos a ti y que somos portadores de esta verdad, Señor. Danos a cada uno de nosotros ese poder, ese valor de anunciarlas y de ver tu obra en las otras personas a quienes tú has escogido. Que podamos tener en este salón nuevas personas, porque sí, tú eres el que las puede salvar, tú eres quien las escoge y quien las lleva adelante. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.